Bienvenidos a Chile, El mejor país de Chile. el podcast donde exploramos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. En este segundo episodio de la serie Desarrollo Comunitario vamos a entrevistar a Gino Bailey, que nos va a hablar del concepto de desarrollo comunitario en Barcelona, España, y sus semejanzas y diferencias con lo que es el caso de Chile. Gino es doctor en Geografía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, grado que obtuvo con excelencia. En su tesis, Gino estudió la evolución y pervivencia de comunidades pesqueras artesanales desde una zona de sacrificio a los valores de subsistencia. También tiene un diploma de especialidad en Derechos Humanos y con enfoque de género en Amnistía Internacional y es sociólogo de la Universidad de Valparaíso. Gino ha trabajado en la Fundación de Superación para la Pobreza y ha sido docente universitario en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha en Chile. Y actualmente se desempeña como docente de la Tourism Management School de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los temas que vamos a tratar con Gino en lo que se refiere a desarrollo comunitario son entender la demografía de la desigualdad, como la perspectiva que busca comprender el origen, consecuencias y manifestaciones de la desigualdad social, analizar cómo las políticas públicas pueden afectar la desigualdad social y cómo se pueden diseñar políticas para reducir esa desigualdad y promover la justicia social, y finalmente, cómo los movimientos sociales pueden influir en la configuración de las políticas públicas y cómo se pueden promover cambios sociales para reducir la desigualdad. Es por eso que prepárate para un viaje intelectual. En Chile, El mejor país de Chile. Vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y empezamos con el episodio número 2. Hoy día estamos en la primera entrevista de nuestra segunda serie, que es Desarrollo Social o Desarrollo Comunitario, y tenemos un invitado desde una zona española. Nos acompaña Gino Bailey desde Barcelona. Hola Gino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz de estar entre ustedes también y a lo que vine estoy invitado, así que contento y vamos a ver cómo se desarrolla esta conversación. Bueno, Gino es chileno, como todos los invitados que hemos tenido hasta ahora, pero tiene un perfil muy distinto a los entrevistados que tuvimos en la primera serie. Gino es sociólogo, es magíster en geografía y doctor también en geografía desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Corrígeme si me equivoco, Gino, pero... Sí. Y hoy en día está siendo académico, investigador, en varios lados, en varias partes, pero en particular en la Tourism Management School Hostelea de Barcelona. Sí, efectivamente, y Bien. bueno, eso sí. Bueno, Ino, muchas gracias por unirte a Lo pueden encontrar también en LinkedIn. Estoy con lag. Ya. Estoy con lag. Felipe, todo tuyo. Pensé que estoy con un poquito de lag. Sí, no hay problema. Voy a corregir. Bueno, Gino, muchas gracias por tu tiempo hoy día, por esta conversación. Bueno, quisiéramos, acá vamos a discutir un par de preguntas. La idea es que nos cuente un poco de lo que está pasando en el territorio donde estás viviendo y de esas experiencias. Entonces, hoy día es qué fortaleza y debilidades tiene el territorio en el que vives. No sé si tú querías hablar de España en general o hablar más bien del concepto más de ciudad para distribuir los recursos y oportunidades. ¿Y qué impacto tiene esto en la desigualdad social? Uy, yo le comentaba, bueno, mucho gusto, Felipe, también de conocerte. Sé que ahí estás madrugando, espero que te hayas tomado un buen café, porque necesitamos hasta ahora activarnos. Aquí estamos en el proceso contrario, pero muy contento, también un gusto conocerles a ambos. Y bueno, yo le comentaba a José Miguel que esta pregunta un poco vertebra
para mí. O sea, el resto de preguntas complementarias de las cuales podríamos estar hablando toda la noche o madrugada o mañana o tarde, en el caso de José Miguel. Yo creo que en el caso, sí, a mí me gustaría hacer referencia a lo que es el barcelonés, Barcelona en particular, como territorio y también como cultura y economía. Y entre ese enlace se va desarrollando y se va proponiendo como ciertas particularidades. Vale, entonces, en relación a las fortalezas y debilidades del territorio, yo creo que hay una historia social de Barcelona en relación a las fortalezas que inevitablemente hay que hacer referencia, y yo distingo algunas, ¿vale? Entonces, hay una primera que uno podría mencionar, que es el Plan Cerdá, que tiene que ver con diseño, con urbanismo, y de Alfonso Cerdá, que en el año 1859 comienza a proponer una manera de planificar la ciudad. En ese entonces había en Barcelona problemas sanitarios como la tuberculosis. También había casos de cólera que no estaban muy bien identificados por problemas de pozos contaminados, lo que lleva a Cerdá a pensar y poner en práctica una idea de urbanismo en una ciudad que había crecido de otra manera. O sea, que había sido de alguna manera más orgánica. O sea, para los que no conozcan Barcelona, hay que situar un mapa mental en que una ciudad puerto, y de hecho en la antigüedad, cuando era Barchino, cuando era de los íberos, ¿vale? Estamos hablando del el año 12 antes de, o sea, estamos hablando del periodo romano, básicamente, siempre tuvo una vocación portuaria, y la mayoría de los barrios de Barcelona que van desde el mar o el puerto hacia el interior se han creado de alguna forma orgánica. Entonces las características que tienen, voy a mencionar dos: el barrio El Born o el Gótico, que están muy cerca de la Barceloneta, que es el barrio portuario, o el barrio como asociado a la cultura pesquera, son barrios más dendriculares, más que van desde una antigüedad también a la ciudad medieval. O sea, es la típica ciudad medieval que uno puede pensar. Pero fuera de eso, el barrio que planea Ildefonso Cerdá es un barrio que está planificado por manzana, en donde tienen algunas particularidades. O sea, hay una que es la Champla, o el ensanche, de lo que se denomina el ensanche. ¿Y por qué señalo esto? Porque Cerdá tenía la visión, por una parte, sanitaria, o sea, que están a nivel urbanístico se diseña el barrio de la Champla para que la orientación de los vientos facilitara la ventilación de los edificios, y uno lo siente hasta el día de hoy, y por otra parte, para que las manzanas tuvieran al interior un patio central que estaba pensado como una vecindad que uno, bueno, de hecho yo vivo en estos momentos en un edificio de la Champla, y igualmente sigue siendo impresionante en cómo uno ve que la cabeza de Cerdá estaba pensando hordas de manzanas grandes. O sea, estoy hablando de más de 200 metros cuadrados, donde uno ve a tu vecino, bueno, muy lejos, pero donde el patio central estaba pensado para la vía comunitaria y para que fuera un lugar compartido entre todos. Entonces yo creo que eso, además de otras particularidades, por ejemplo, que Barcelona, como era una ciudad portuaria, pero al mismo tiempo, entrando al siglo XIX y un poco antes, industrial, y no solamente Barcelona, sino toda Cataluña, textil e industrial, empieza a organizar un poco la ciudad, a planificarla, en que las faenas industriales y con conectividad estuvieran cerca de los ríos, como el Besós o el río, el delta del Llobregat, que fueran como lugares de conectividad también y de desperdicios que también se pudieran canalizar por ese lugar. Yo creo que Cerdá marca un hito en cuanto al diseño, que para mí, bueno, no sé, yo creo que tiene que ver con un punto, una fortaleza. Luego podríamos denominar también la cultura obrera,
que de alguna manera en Barcelona comandó o llevó adelante ya más políticamente el proceso de la Guerra Civil Española. Cuando cae Barcelona pierde el bando republicano, o sea, eso es sabido, y el largo proceso que viene demarcado con el periodo postindustrial. Entonces ahí yo diría que siguiendo esta línea como de Cerdá, que yo como lo mencioné en un comienzo, como de la planificación, aparece el Plan Maragall, que tiene que ver con Pascual Maragall, que fue quien promovió a Barcelona de los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué? Bueno, fui a la historia, fui a Cerdá, porque lo que hace Maragall es un poco recuperar al tejido social y también del espacio público y de las viviendas de Barcelona, que estaba ya en un momento se dice, de decadencia. Más que decadencia, tenía mucha migración desde el sur de España, fundamentalmente desde el sur, y había muchas chabolas, viviendas populares en el sector del borde costero y también en los cerros como en Valparaíso. Entonces el propósito de Maragall era un poco recuperar este espíritu de planificación y diseño de Alfonso Cerdá y poder de alguna manera reactivar la ciudad. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando en el año 86 se gana Barcelona la asignación para los Juegos Olímpicos, ahí ocurre una revolución a nivel urbanístico, de planificación, pero también económico, que trae una serie de consecuencias que por una parte podríamos entender como dual, porque coloca a Barcelona como una ciudad menor, intermedia, pero una ciudad global, ya multicultural y todo lo que podemos reconocer. La reactiva, la coloca como una potencia también económica, a nivel de economía de los servicios, del turismo fundamentalmente, y al mismo tiempo presa de sus circunstancias. Entonces, ahí también yo diría que en su fortaleza radica su debilidad. Esa es como la circunstancia de Barcelona como ciudad, yo creo. Y después hay otras cosas que podemos seguir conversando. Oye, Gino, en ese sentido, claro, pareciera ser que la respuesta es directa, que el diseño de la ciudad afecta en la forma en que la gente interactúa. Tanto claro que positiva afecta, como negativamente. Claro que afecta. De hecho, uno podría mencionar otras potencialidades, otros puntos favorables de que Barcelona igual tiene una tradición, y esto hay que mencionarlo, de planificación urbana histórica policéntrica. Y eso para nosotros como latinoamericanos, que venimos de una conformación, pensemos no solamente en Santiago de Chile, sino en Buenos Aires, son grandes metrópolis, inclusive en París, que tiene otra configuración parecida o sea, con todas las diferencias que existen, pero parecido a Buenos Aires o parecido a la región metropolitana de Santiago, que es un modelo basado en un centro y ciertas centralidades que se van armando, y una periferia, que puede ser periferia sur, para el caso de Santiago, y otras periferias que funcionan como polo también. Pero en el caso de Barcelona, el policentrismo que fue planificado se entiende, o sea, se siente. Y el policentrismo es básicamente la idea de poder distribuir el desarrollo en distintos polos, que pueden ser centro económico, que a nivel de conectividad y de vivienda, por ejemplo, hasta el día de hoy uno lo percibe. Y voy a poner un ejemplo. No sé, está por ejemplo Manresa, que está, ¿cuántos kilómetros son? Yo diría como entre 60 y 100 kilómetros de Barcelona, que tiene como su propio desarrollo, crea empleo, ahora a nivel, claro, de servicio, pero en algún momento lo hizo con las textiles. Lo mismo que Sabadell, que está a la misma distancia de Barcelona, que también es un polo, y está Barcelona en sí. Entonces la idea del policentrismo, por ejemplo, se experimenta en el transporte público, en la experiencia del transporte público. Tú cuando coges una TMB o un transporte público que te aleja, o que uno podría decir voy de Santiago a Peñalolén, una cosa así, tú no sientes esa transición. Llegas a otro centro y con todo lo que implica, o sea, no se siente la periferia, no se siente que cambie la fisonomía de la vivienda, no se siente, salvo excepciones,
la pobreza urbana, por ejemplo. Entonces te das cuenta que de alguna manera, claro, problemas como la desigualdad, que yo creo que es el gran, y la no inclusión, que es el otro problema que tiene Barcelona actualmente, emergen, pero en otro radio, en otra lógica. Entonces sí, claramente que el diseño impacta. Impacta porque al final, por ejemplo, uno puede pensar que cuestiones tan elementales que yo lo tenía como anotado en cuanto a las preguntas que un poco habíamos conversado, que vienen a continuación, que tiene que ver como con la institucionalidad y cómo la cultura obrera, que es otro aspecto que me gustaría rescatar como fortaleza de Barcelona, trasciende. Y trasciende, yo diría, con dos o tres cosas. Primero, con la idea de la educación social, de la escuela moderna, fundamentalmente, de Ferrer y Guarda, que tiene ciertos postulados que son totalmente revolucionarios para la época, que es como una educación laica, un reconocimiento a las diferencias de género y la integración a partir de eso. La educación libre, que era la educación libre que después, claro, nosotros la entendemos como la Waldorf y que todavía hoy uno puede ver en Barcelona que existe. Yo, de hecho, en mi primer año estuve participando como voluntario en una escuela que se llamaba La Piña, que no entendía muy bien la lógica, porque era como todo de apoyo mutuo a los papás o los tutores, los que eran responsables, podrían ser abuelos, quien sean de los niños, cumplían un rol que se distribuía durante el año, y todo era así. Entonces yo encontraba, mi prejuicio era como, bueno, esto es súper hippie, o sea, como muy hippie, y en realidad obedecía una tradición. Montessori, así, como ese estilo. Claro, ese estilo, pero en realidad tenía que ver con una tradición que se produjo aquí por yo diría como la influencia de la cultura obrera. Los viejos, que le llaman aquí también, se preocuparon de muchas cosas, institucionalizaron una manera de vivir en los barrios de Barcelona que hasta el día de hoy muchos migrantes, del cual me incluyo, gozamos, que es como vivir en los Ateneum o en las asociaciones vecinales, aquí el cooperativismo es una cosa no marginal, el cooperativismo existe de manera activa. Entonces, eso le ha permitido, por otra parte, tener una adaptabilidad a los flujos de economía global. También le ha permitido integrar por ese lado. Oye, Gino, y en ese misma, para agarrar la historia que está súper interesante como la habéis descrito, el desarrollo económico, ¿cómo ha afectado ese cambio? Porque tú te fuiste más por el tema de, ok, tengo diferentes, como centro urbano, que acá en Sydney, donde estoy yo, es similar, como que tú tienes los típicos suburbs. Y claro, también tú te mueves de un punto a otro, puede ser 1 hora y media, pero tú llegas al otro y tienes un mini centro donde tienes todos los bancos, tiene los servicios básicos previstos por el municipio, el gobierno, entonces no hay problema. Entre más grandes son más grandes los edificios nomás, pero si uno más chico tiene, pero son más pequeños. Entonces, ¿cómo ha afectado todo este desarrollo social, pero en vista de los cambios económicos en Barcelona? Porque tú hablaste desde el punto de vista de todo social y de cómo los grupos sociales fueron institucionalizando esto, pero cómo obviamente el desarrollo de la ciudad en sí, en términos como más de Lucas, así como afectó a eso también. Sí, entiendo tu pregunta y yo creo que uno podría colocar una génesis ahí que tiene que ver con el modelo turístico. O sea, y ahí hay que colocar primero el antecedente del turismo sol y playa, que un poco hoy en día la gente de Barcelona no se recuerda mucho, pero tiene que ver como con la génesis de lo que activa económicamente a toda España y todas las ciudades balnearios. Lo que pasa es que Barcelona tuvo una gran depresión entre los años 70 y 80 a nivel económico porque vivió lo que es la desindustrialización. Igual es como llamativo desde ese punto de vista, porque Maragall, que por eso hay un tema político ahí, que Maragall tenía en vista esto.
Maragall, el año 86, cuando a través de los grandes eventos, que fue la Olimpiada, que después fue la Olimpiada del 92, lo llevó a hacer una serie de modificaciones en el urbanismo, en el diseño urbano, pero que tenían su preocupación igualmente tenía que ver con una activación económica dentro de la ciudad, ¿vale? Entonces, por una parte es amado y por otra parte, no sé si es tan odiado, porque Maragall nunca tuvo en su cabeza, creo yo, que por lo que se ve en las actas que uno revisa, en la planificación, nunca tuvo en su cabeza eh, planificar de alguna manera lo que está ocurriendo hoy en Barcelona. Si no, lo que hoy ocurre en Barcelona, las consecuencias negativas, los impactos negativos tienen que ver por otras derivadas. Lo que quería Maragall era volver a activar esta ciudad, sobre todo económicamente, y quitarle como los paños grises que tenía la ciudad como tal, porque sí los tenía. O sea, era una ciudad que estaba llena de arrabales y chabolas, viviendas, más que viviendas sociales, eran poblaciones callampa. O sea, había mucha pobreza entre el año 70 y 80, y fue a esa, entre comillas, para que se hagan una idea, fue a esa ciudad a la que llegan las vanguardias literarias latinoamericanas. O sea, en ese contexto llega Bolaño, que es chileno, lo cual por una parte es muy estimulante, pero esa decadencia parecía de alguna manera como a nivel económico, había mucho desempleo, mucha delincuencia, habían barrios que eran peligrosos, barrios que ahora son turísticos, como el Raval, o barrios que son más hipster, en este rollo como Gracia. En ese momento Gracia era un pueblo. Entonces, ¿qué hace Maragall? Trata de activar, abrir, ensanchar muchos espacios que estaban siendo desutilizados para implementarlos como áreas verdes, y por otra parte reestructura todo lo que es el waterfront. Y de hecho Barcelona es uno de los casos como modelares de reestructuración del waterfront, con Baltimore, por otro lado, que están ahí dando vuelta en el norte de Norteamérica, y que después se genera una referencia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Como los puertos pasan a reconvertirse y a tener un destino económico más vinculado al comercio, más vinculado al turismo, al activar económicamente el territorio que no tenía un destino económico y para el consumo, es que se abre la ciudad después del Barcelona 92, después de los Juegos Olímpicos, al turismo. Ese es el tema. Entonces, gran parte de Barcelona, ahí están los claroscuros. Porque por una parte tú tienes que el Barcelona del cotidiano tiene un tejido social fuerte, que a nivel de asociatividad, cooperativismo, centros sociales, aquí el concepto de ocupa en medio polisémico también, tiene un tejido social fuerte. Por otra parte, tiene una economía que centros de convenciones, por ejemplo el Mobile, hablando de economía financiera importante, el Mobile que son 2 semanas en donde las principales empresas coreanas vienen a invertir a Barcelona, pero también a llevarse capitales hacia Corea. Entonces Barcelona, a través del turismo, pero también de servicios colaterales a las finanzas, ha logrado generar como un modelo de desarrollo, por una parte indeseado, pero por otra que le da dinero, oportunidades de trabajo. Y no solamente eso, sino que las subvenciones directas que aporta el Estado permitan que muchas de estas asociaciones de barrio puedan vivir, hacer sus fiestas del barrio, mantener como... Ahí está yo diría la paradoja. Es como el desarrollo turístico que un poco planificó, sin querer queriendo, Maragall, ha traído réditos, pero también impactos. Oye, genial, nunca lo había visto, pero bueno, finalmente se retransformó, reconvirtió la ciudad, que son de Valparaíso, como una fase 2 de Valparaíso, pero desde una línea turística. Pensando en eso mismo, o sea, pasamos de tener una ciudad que antes era altamente productiva, que se volvió una ciudad de turismo y servicios. Ahora, pensando desde un punto de vista como más comunitario, ¿qué
¿qué ha pasado o cuál va a ser el impacto de toda esta nueva transformación producto del turismo, producto de los extranjeros que han ido afectando esta cultura, esta identidad, esta sensación de barrio? ¿Se ha traducido en transformaciones en el tejido social o han sido marginados y se han creado nuevos barrios latinos, podríamos pensar, o alemanes o ingleses o lo que sea, que han sido excluidos de esta construcción social de lo que es Barcelona en este caso? Bueno, que ahí está. En eso nos encontramos hoy en día acá en Barcelona. Creo que Barcelona, a diferencia de lo que pasa es que hay un tema con las características. Cuando una ciudad tiene una salida que podemos decir, bueno, portuario, grande o pequeño, mediana, no sé, de transición, pero que tiene una salida portuaria, irradia lo que es la fisonomía también de la ciudad. Entonces, igualmente estamos en una ciudad que es multicultural, que tiene una fuerte composición migratoria, y yo creo que ese es el principal, no sé si problema, pero una de las cuestiones que atraviesa, sí, que atraviesa el tejido social y comunitario catalán, porque hay que entender que también hay una reivindicación identitaria independentista dentro del propio catalanismo que ha tenido olas, ¿vale? Entonces, en esas olas, la última, que fue entre el 2017 y 2019, que ocurrió esta bullada auto-reafirmación del voto que llevó por una parte a declarar la independencia de Cataluña, pero por otra a que los líderes de aquel movimiento fueran juzgados. De hecho, ahora lo están liberando porque fueron declarados presos políticos. Eso es algo que no hay que desconsiderar porque lleva como a Barcelona a un estado un poco de inercia desde el público o la población que te acoge, ¿vale? Porque es como que hay una agenda política que se traza. Por otra parte, hay una cantidad de migrantes que llegan a la ciudad, los cuales no se incluyen dentro de esa agenda política, y entre medio la ciudad igualmente funciona, y lo que hace funcionar son los mercados de trabajo. Entonces, yo creo que el principal problema que tiene hoy en relación a ese tejido social es que poco a poco, yo creo que es un poco mejor eso, que es lo que voy a decir ahora, que en la voz de Cataluña no están los migrantes. Y no lo están. Y yo tengo amigos catalanes y por ejemplo, para entenderme, es lo que le ocurre a alguien de Bélgica que está con la cultura flamenca, que igual es un rollo. O sea, ahí ni siquiera te sirve el francés. Es otra lengua, es como el catalán. Entonces lo tienen que aprender para poder incluirse. A mí también. En la universidad, por ejemplo, yo igual todos tenemos que tener un seguro en catalán. Y que para mí, a mí en realidad personalmente, no es que no me afecte, a mí me gusta igual, porque a ti te permite como ser un poco espía, porque como que te infiltras lingüísticamente, porque igual la lengua es muy poderosa en ese aspecto. No tenerla te excluye. Pero lo que yo creo que no está haciendo, salvo casos excepcionales, yo diría, por ejemplo, para decirlo bien prácticamente, Ada Colau, que fue la última alcaldesa que tuvo Barcelona, que venía de los movimientos de los desahuciados por las hipotecas, que se llamaba yo de hecho tengo un gran amigo que es participante activo de la PAH, que es de como, bueno, no me recuerdo el acrónimo, pero tiene que ver con los desahuciados de la hipoteca, que fue la última alcaldesa con visión, siguiendo esta lógica Maragall, por eso como que yo lo sitúo políticamente. Ella puede ser como un caso excepcional y contracorriente, porque generó una agenda de inclusividad, de reconocimiento a los migrantes, porque además que somos mayoría, pero no tenemos una trascendencia cuando llegan las elecciones. Sí, no te asunta. Sí, buen punto ahí, porque bueno, lo hilaste súper bien con la siguiente pregunta, que era ¿cómo reaccionó la comunidad en este caso con
con estos cambios de población. Entonces, vamos viendo que una ex autoridad, la alcaldesa, trató de incluirlos, pero obviamente la lengua, como tú dijiste, es una barrera. Entonces, ¿ha habido alguna intervención más grande en términos como, no solamente a nivel local de alcaldía, sino que a nivel de la comunidad autónoma, a nivel del gobierno de España, para que exista como esta inclusión en Barcelona en sí, o como tú mencionaste antes un poco, como que todavía estamos en proceso A, o déjame refrescarlo un poquito, es como existen como políticas que se han tratado de establecer y si han habido algún resultado sobre eso respecto a la reacción de la comunidad con estos cambios poblacionales. Mira, es muy loco, pero yo creo que a nivel político, si lo vemos a nivel político, ha sido Vox, que Vox es la extrema derecha, que ha logrado incluir a un habitante que está racializado, o sea, que no es habitante, es un político, que como el representante de Barcelona por la extrema derecha, que es migrante y todo, entonces es una figura que no recuerdo ahora el nombre, va a ser bien preciso, pero si lo buscan lo van a encontrar, que fue el último candidato que llevó, que justamente representó esa necesidad, pero en base a otro argumento. Porque, a ver, mira, convengamos una cosa, hay un punto que conecta la necesidad urgente de la población migrante con la oligarquía catalana y en parte también la extrema derecha en Cataluña, que es el castellano, el hablar castellano, porque también es una reivindicación que viene desde los tiempos de Franco. Entonces, ahí como que uno también tiene que tener cierta inteligencia para poder interpretar de que, claro, aparentemente, que bien, esto están con nosotros los latinoamericanos, parece que no somos pocos, porque están hablando castellano, pero en realidad es un artilugio político que también va a su favor, porque en el relato de la oligarquía catalana, los catalanes son estos los que hablan catalán, me refiero, son estos que bajaron de los Pirineos, son campesinos, payeses, son los payeses, los pobres payeses, que son como los guasos chilenos, pero con una cierta reivindicación de clase, y entonces mejor que se queden callados, y en realidad que el independentismo tenga como base nuestra ideología, que es un poco más conservadora. Entonces en eso yo igual vuelvo a reivindicar la figura de la Ada Colau. ¿Por qué? Porque por la plata, que se llama así técnicamente, yo te decía la PA, porque es la PA, es la plataforma de afectados por la hipoteca. Ella viene de ese movimiento y son todos los que quedaron atrapados por la crisis bursátil. No sé si recuerdan de la hipoteca si en Estados Unidos fue, aquí no sé si fue el 2008, en Estados Unidos fue el 2008 o el 2005, no me acuerdo muy bien, pero fue como en escalada. No sé si se acuerdan que llegó 2008. Exacto, 2008. La Reserva en Federal. España llegó como el 2010. Claro, aquí llegó y tuvimos en Chile también mucha gente de España trabajando. No sé si se recuerdan, pero por esta crisis. Bueno, en ese momento aparece como un resurgimiento, yo diría político, que fue fundamentalmente lo de la plataforma de los afectados de la hipoteca, y en ese tejido social había muchos latinoamericanos. O sea, eso es lo interesante, porque también en nuestra cultura latinoamericana acostumbramos a comprar, no a alquilar, acostumbramos a hacer compra de mes, no de semana. O sea, hay una serie de culturas que nosotros, como que en la migrancia, tú te das cuenta de cómo actúa la cultura, digamos, si existiera de clase media, baja y media de Latinoamérica, que un poco tiene patrones comunes. Entonces, a la gente, fundamentalmente latinoamericana, le atrapó la hipoteca. Entonces, digamos, en este movimiento, y fue desde ahí que se empezó a generar la idea como de la alcaldía ciudadana, antes inclusive que después Chart se inspiró un poco en lo que ocurría en Barcelona para un poco generar una agenda política en lo que fuera el primer gobierno ahí, pero alcaldía municipal en Valparaíso. Entonces ahí viene una serie de cosas que desde la creación de la supermanzana, la idea del peatón por sobre el automóvil, el plan de movilidad urbana, la vivienda social, que empezaron a tratar de el ayuntamiento de hacerse cargo de viviendas que estaban en mal uso o que eran ocupa o lo que fuera, rehabilitarla y colocarla nuevamente, reintegrarla al tejido social, que yo creo que eso marcó una agenda.
De hecho, en la última candidatura, cuando Ada Colau se presenta, sí tenía como dentro del equipo a gente que había trabajado con Petro en Colombia, que estaba aquí. Había como una cosa mucho más integrada, yo creo, pero finalmente yo creo que en Barcelona el tema de la lengua genera mucha incidencia. Y hay resistencias y hay gente que un poco funciona como de espía, algunos que latinoamericanos que nos integramos por la lengua y que un poco estamos ahí, pero yo diría que es una barrera, o sea, y de hecho estamos hablando de latinoamericanos que un poco son lenguas latinas, lenguas romances, que tienen mucho en común, pero ni siquiera estoy hablando de los pakistaníes, de los marroquíes que están sumamente guetizados y que no es una población que no es menor, pero que de alguna manera tiene otros canales y otras formas de vivir en la ciudad, igual no están incluidos en muchas cosas. Wow. Oye, Gino, a ver, de lo que hemos escuchado, hemos visto que nos ha hecho un súper buen relato de todo lo que ha sido la planificación que se ha dado con Cerdá, con Maragall, pero pensando ya en los últimos 10 años, ¿cuáles sientes que han sido, si es que se han hecho, pensando en las políticas públicas, políticas que hayan realmente impactado la calidad de vida en Barcelona? Y si sientes tú que existe algo que pueda ser similar en Chile en esa línea. Vale, sí, mira, yo creo que me gustaría rescatar cuestiones que se recuperaron desde el proceso de Colau, que ahora ya no tenemos a la Colau, no estoy hablando de la Colau como una figura política que nos va a conducir como algo mesiánico, sino como un hecho social, ¿vale? Un hecho social que propone una agenda que recupera lo que ya hablé, recupera todo el pasado obrero, social, la visión que tenían los obreros en relación, por ejemplo, a los centros ocupados, los Ateneos, y yo creo que ahí hay cuestiones bien interesantes. Entonces, una, por ejemplo, tiene que ver, yo mencioné a la rápida antes, tiene que ver con cosas que el actual alcalde está desactivando más bien como una promesa de campaña que con una visión de ciudad, como por ejemplo el urbanismo táctico. O sea, aquí hay el urbanismo táctico que tiene que ver con la convivencia en ciertos espacios urbanos de las velocidades. O sea, convivencia en que hay como rotondas, pequeñas rotondas dentro de la ciudad, entre las manzanas, en donde tiene que convivir el ciclista o la ciclista, el peatón y el coche o automóvil para nosotros. Entonces, a nivel de ralentizar la ciudad, yo creo que se han generado ralentizar versus el ajetreo turístico, que es la masividad. Eso hay que decirlo también, porque ahí está la dualidad. Entonces, yo creo que los esfuerzos han ido por ralentizar la ciudad y ralentizarla de acuerdo a la historia social también que tiene y la memoria de planificación que tiene desde Cerdá en adelante que tiene Barcelona. Entonces, uno es el urbanismo táctico, otros son las supermanzanas, que, bueno, que también de hecho, es como un lugar casi turismo de arquitectos, gente vinculada al urbanismo que vienen a ver las supermanzanas, cómo funcionan, que también tratan de ralentizar el tráfico, aumentando los espacios de convivencia, se colocan ciertas bancas, ciertos asientos públicos, como si tuviera ahí un quincho, pero en el espacio público, lo cual es bastante, yo de hecho lo he ocupado para hablar con gente, para tomar un café, entonces de verdad que ocurre eso. Los planes de movilidad urbana con este policentrismo que antes decía, donde la bicicleta es muy importante, de hecho el sistema de ciclovías que tiene Barcelona, yo creo que viendo otras ciudades es muy bueno, o sea, tú puedes trabajar en la ciudad con una bicicleta estando seguro y llegando antes que el transporte público, por ejemplo. Bueno, y eso, ¿por qué hago referencia a aquello? Porque ahí también se anida en estas cuestiones emblemáticas dos cosas que están como al alero, que tienen que ver con el desarrollo de Ateneus. Me gustaría hacer mención a los Ateneus, porque ¿qué son los Ateneus? Son proyectos educativos alternativos que crearon
sobre todo en los barrios, porque casi todos los barrios eran obreros, que crearon los propios trabajadoras y trabajadores de las textiles en cada uno de estos barrios, y lo crearon para que en los tiempos libres sus hijos y la comunidad pudieran instruirse en cultura, en tiempo libre. Lo loco, son como la APR en Chile, que son como esas cosas que quedaron un poco armadas y no pudieron, como que a nadie le interesó, y hasta el día de hoy viven, y de verdad que son espacios únicos, yo diría, como no sé, en Europa, porque ahí la gente va a organizar desde fiestas del barrio, ahí hay un tejido social importante, porque hay fiestas del barrio que la gente se tiene que organizar para producir esa fiesta del barrio, que son puros trabajos colectivos gratuitos. Entonces tú tienes distintos tipos de ateneos, porque en los ateneos, ¿qué se hace? Presentaciones de libros, presentaciones de conciertos, la gente puede ir a armar un taller de lo que sea, son como espacios de aprendizaje alternativo a la universidad y que ocurren como un centro vecinal evolucionado. Y hay algunos, como los de Hospitalet, que de alguna manera están atravesados por la población migrante, pero todavía no logra ser importante la población migrante. Yo creo que ahí hay un pendiente. Y el cooperativismo, que el cooperativismo acá, yo lo mencioné en algún momento, que hay distintos tipos de cooperativas. De hecho, la cooperativa es una forma de empresa mucho más común de lo que uno pudiera pensar en Barcelona y en Cataluña. Bueno, desde energía, Somenergia, la COL, la Bordá, el Dínamo, que son inclusive librerías que son cooperativas, que funcionan con la idea de socio, o editoriales que son cooperativas, que funcionan con la idea de socio, cooperandos o cooperantes, del cual tú tienes como una participación en la empresa, pero también una voz. No hay un gerente, sino que hay una cosa más repartida, y yo creo que eso, de alguna manera, es no sé si la resistencia, pero sí una vía alternativa al ajetreo del turismo. Y yo no me referí mucho a ese impacto, pero que sí tiene la ciudad movilizada. De hecho, pudieron ver en la prensa como hace 2 semanas o una semana, aquí hubo una manifestación un poco que se prestó contra el turismo, que no era el propósito, sino era como para ralentizar también el turismo, porque por muchas consecuencias, porque él encarece todo, porque el alquiler cooperativo, que era Airbnb, que era en un momento un buen propósito, pasó a ser un propósito especulativo, porque la gente que se viene a vivir no puede pagar el alquiler. Entonces, el turismo es un poco, trae cosas buenas, porque también es un empleo para muchos migrantes en distintos servicios. Entonces yo creo que un poco está ahí esas dos cosas, como la tradición asociativa, cooperativa, vecinal, por una parte, la migración, que un poco quizás los latinoamericanos más podemos traspasar esas barreras, y por otra, el desarrollo que trae el turismo, que genera ciertas contradicciones y confrontaciones, porque el alquiler de la vivienda incrementa para todos, no solamente para el migrante. Entonces, es un aspecto más en común, yo diría. Perfecto. Oye, Gina, entonces, para cerrar, hablemos de futuro. Yo creo que eso es bien relevante, porque hay uno entra en el terreno de la especulación, pero igual entretenido en base a todo lo que tú también has hablado. ¿Tú qué identidad le ves a la ciudad de Barcelona como concepto futuro, en base a todos los cambios que se han ido produciendo en el último año? Y también, ¿de qué se podría beneficiar Barcelona en términos de acciones públicas o privadas en el futuro, positivamente o negativamente? Bueno, yo creo que es bien interesante cómo planteaste tu pregunta, Felipe, porque yo creo que que hay cosas, o sea, yo creo que básicamente hay un gran tema que es la agenda de migración. Yo creo que hay sociedades, de hecho, por ahí, o New Zealand, o sea, yo creo que hay sociedades que tienen una mayor apertura a la migración, no como un problema, sino como una realidad económica, de hecho. O sea, y yo pienso que Barcelona como cultura, una cultura catalana, que la cultura catalana, aunque es una cultura una lengua romance,
es muy cerrada en estos términos. O sea, para decirte acá hay muchos dichos, para que un catalán te invita a su casa o lo que sea, tiene que pasar así como correr cosas muy extraordinarias, porque es muy difícil la integración a nivel inclusive de gente que puede tener las mismas afinidades tuyas. Imagina cómo es por clases sociales. Entonces yo creo que el gran desafío pasa en estos momentos por reconocer, legitimar y de alguna forma incluir a través de vasos comunicantes más asertivos a la población migrante, entendida de manera amplia, en el sistema social, cultural, político, económico catalán, no entendiéndolo como dos cosas distintas, sino como entendiendo que tú también eres un catalán. O sea, tú también estás en Cataluña. También las cosas funcionan así. ¿Por qué? Porque hoy día nos estamos enfrentando a ciertos fenómenos que son problemáticos, como el sentimiento reaccionario de muchos jóvenes, hijos de migrantes, que llegaron un poco antes o nacieron acá, que se enfrentan a una educación catalana, que se siente que marcan una diferencia en el lugar de incluirlos. Lo que se está generando es una válvula de escape reaccionaria y súper conservadora, que uno podría inclusive asociarlo a la extrema derecha, a ideología extrema, en los propios migrantes. Entonces, que un poco bueno, esto te va a dar más largo, pero es, ¿por qué? Porque ahí se alberga un resentimiento, una sensación de no estar incluido, una especie de sentimiento de violencia que está como, es como este ambiente que animó el grunge en Estados Unidos, pero compuesto fundamentalmente ¿por qué es población migrante? Porque es la que va gratuitamente al INSTI, a la educación pública. Porque son los que, aquí el sistema público, como bueno, en la mayoría de las sociedades del bienestar, o que tienen esa tradición, es lo que hay. O sea, todos participamos del hospital, tenemos un CAP, que es una posta, entonces en eso no hay nada ajeno. Y como los migrantes somos la mayoría de los que participamos en eso, ahí hay ciertas barreras, y yo creo que no solo a nivel educativo, sino también como reconocimiento dentro del propio relato de los catalanes, tendría que estar la migración en su amplitud, en su diversidad, porque es como que se ve que es algo forzoso, es algo como que, bueno, entonces vamos a poner un C1 en catalán para que se integren, porque solo con eso lo vamos a lograr. Pero claro, ¿quién logra eso? O sea, lo logra gente que de alguna manera tiene manejo de capitales culturales, que sabe una lengua, más o menos te manejáis en el inglés, entonces tenés como el cerebro funciona ya en dos lenguas, entonces el hemisferio se puede dividir en una tercera y así. Pero yo creo que ese es el gran tema que hay hoy en día acá en Barcelona. Además, porque la agenda independentista cada vez va en declive. O sea, voy a mencionar dos movimientos. Esquerra Republicana, que vendría a ser, no sé, como una especie de frente amplio mezclado con la democracia cristiana, va en declive y cada vez tiene menos votos porque ya no convoca. Entonces, yo creo que es eso, porque si tú ves después cómo funciona esto económicamente, funciona, porque hay puestos de trabajo, en estos momentos no sé en qué porcentaje están las tasas de empleabilidad, pero tú ves, por ejemplo, modelos de universidades como la UOC, que la Universidad abierta de Cataluña, que ojalá puedan verla, porque día a día, si ustedes se inscriben, día a día aparecen ofertas de trabajo y que de verdad hay gente trabajando, y uno dice, a ver, pero 10 ofertas como investigadores, 20 ofertas como investigadores en la semana, es como, yo pensaba que era una especulación, pero de verdad está ocurriendo. O sea que a nivel de dinamización de la economía está. Pero el tema migratorio, y no cualquier tipo de migración, porque hoy en día bueno, que son temas ya más transversales, con la gentrificación o el encarecimiento de algunos barrios, hay un tipo de problemática que también se ha añadido, que son aquellos europeos del norte de Europa que trabajan en Barcelona con ingresos del norte de Europa. ¿Me explico? Entonces eso hace que también, todo más por caro. ejemplo,
hay gente que está escapando de Suecia, porque ya Suecia no es lo que antiguamente pensamos que era de Suecia. O sea, de Suecia hay ciertos lugares, ciertas ciudades de Suecia que están siendo peligrosas hoy en día. Que hay unas mafias como medias criminales, crimen organizado, de hecho, que ha hecho muchos suecos y daneses, entre otros, vivir aquí, que pueden, post pandemia, teletrabajo se puede hacer, pero vienen a encarecer porque, bueno, que les cobren 50 euros por un almuerzo, Sí, no pagan, pero eso hace que todo empiece a tener otro estándar de vida. Y eso es lo nuevo, yo creo que es otro tipo de migración, más cualificada, pero por ahí va, yo creo, en este modelo social. Uh-huh. Oye, Gino, oye, te pasaste. Yo en la entrevista pasaba hablé más, pero ahora de verdad estaba poniendo atención porque esto es un tema súper nuevo para mí y de verdad la narrativa detrás y todo lo que nos contaste me quedó súper claro. Yo espero que también los que nos escuchen valoren también esto, porque es un tema efectivamente que no se habla mucho a veces, está un poquito enterrado y son conceptos que efectivamente al final nos afecta al día a día a todos, independiente de donde uno viva. Imagínate, acá vivimos en 3 países distintos nosotros y nos afecta de diferentes formas, como todos estos temas conceptuales o todos estos conexiones de tejido social no, ¿cómo se llama? Hacen lo que somos también y también cómo nos relacionamos con los demás. Gino, bueno, eso sería por nuestro lado. Agradecerte nuevamente tu tiempo, tus explicaciones, de verdad lo valoramos mucho. Así que a los que nos escuchan, la verdad, muchas gracias. Disfruten Muy mucho esta bien, conversación. No, fue un gran relato. Fue súper interesante verlo desde un punto de vista de política pública, pero un relato temporal. En general uno ve la transformación de Barcelona desde algo más turístico, más migratorio, pero hay toda una planificación atrás que lo construyó. No vino de la nada o de la improvisación. Y eso es súper rescatable de todo todo lo que nos presentaste hoy día. No, y agradecer, bueno, yo creo que están haciendo bueno, yo lo veo como un oficio en relación a las comunicaciones y al transmitir un mensaje muy relevante. Me gusta el formato que estemos en este momento entre horarios distintos. Esto hace 50 años no ocurría, por ejemplo, entonces me parece que, bueno, nada, ya me comunicarán, ya me dirán dónde puedo seguir el programa y el podcast en realidad y estoy al servicio de lo que requieran para debatir quizás con más gente más adelante, poder debatir en relación a la planificación urbana. Ahí podemos entrar en más, picar más fino, entrar en detalles, que traté de no hacerlo aunque me extendí mucho, pero bueno, ya está. No, pero nos diste muchas ideas, así que te agradecemos desde ya. Sí. Sí, y para los que nos escuchan, muchas gracias por su tiempo y bueno, thumbs up y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao, chao.